ya después de tener claro cómo funciona el cuadro de tallas y de qué manera lo vamos a empezar a implementar, voy a venir entonces a hacer mi patrón base superior masculino. Les recuerdo que para toda la metodología vamos a empezar a trabajar ya con el cuadro de tallas en centímetros, no en pulgadas, porque ustedes ya tienen el conocimiento o entienden de dónde está saliendo cada una de las medidas. Vamos a trabajar talla superior y vamos a trabajar talla inferior. Como lo que vamos a hacer es un básico superior, voy a tomar es la referencia de la talla superior según mi cuadro de tallas. ¿Qué voy a empezar a trabajar? Voy a tomar mi manual de patronaje y en la página número 65 voy a encontrar patrón base masculino clásico. Ya ustedes saben de dónde salen las siluetas y de qué manera las voy a trabajar. Y en la página número 68 voy a encontrar el patrón base masculino slim fit. Puede trabajar cualquiera de las dos, el clásico o el slim fit, ya depende de acuerdo a la necesidad que usted tenga según la marca con la que esté trabajando. En este caso yo voy a venir y voy a hacer toda la explicación del básico superior con el slim fit. Debe tener en cuenta que el slim fit es el trazo exactamente igual al clásico. Lo único que nos varía son las fórmulas. Por ejemplo, cuando yo voy a trabajar una base, debo tener en cuenta las medidas más protuberantes o más largas del cuerpo. En este caso, si lo que voy a hacer es cubrir de la cintura hacia arriba, pues lo que debo tener en cuenta es cuál es mi contorno más protuberante, que en este caso sería el contorno de pecho, y cuál es el largo más largo, que en este caso sería el largo de talla. ¿Qué debo tener en cuenta? Para el slim fit me están diciendo tome P, aquí en la letra pequeña me dice P es igual a contorno de pecho, entonces tome contorno de pecho, divídalo en 2 y a eso súmele 5 centímetros. ¿Por qué lo estoy dividiendo en 2? Recuerden que cada uno de los trazos que nosotros hacemos corresponden a un plano unido, plano separado, plano montado. En este caso tengo un plano unido por costado, que lo que estoy diciendo es, si tengo un contorno y lo divido en dos partes iguales, estoy trabajando mitad del delantero, mitad del posterior, para en este caso tener el plano unido con el que estoy trabajando. Entonces, para el slim fit, lo que me están diciendo es, tome su contorno de pecho, divídalo en 2 y a eso súmele 5 centímetros. Para el clásico, me están diciendo, tome su contorno de pecho, divídalo en 2 y súmele 10 centímetros. Estas medidas son las que van a empezar a variar en cada uno de los puntos de referencia. En este caso, nosotros únicamente vamos a trabajar con el contorno de pecho y con el largo de talla. Las medidas de escote, ancho de pecho, ancho de espalda, caída de hombro, largo de hombro, recuperación de talle y demás, las vamos a ir trabajando por fórmulas y por medidas deducidas de acuerdo a la medida que vayamos avanzando en el plano. Es decir, que todas las fórmulas y medidas deducidas corresponden o van de acuerdo a el patrón clásico o el slim fit. Entonces, en este caso que voy a empezar a hacer el slim fit, lo primero que voy a definir es la talla. Yo voy a venir y voy a trabajar talla 34, pero usted puede trabajar la talla que usted quiera. En este caso que voy a trabajar talla 34 y es una prenda o una base superior, voy a tomar talla superior 34 y qué medidas voy a tomar como referencia. El contorno de pecho, que es el contorno más protuberante en la parte superior, y el largo de talle, que es el largo más largo de la parte superior. Solo con esas dos medidas voy a empezar a hacer todo el trazo, toda la explicación de mi manual. Entonces, todo nuestro patronaje siempre parte desde un rectángulo. Entonces, para empezar a hacer mi rectángulo, ¿qué medidas voy a trabajar? Voy a venir y voy a tomar el largo más largo, que en este caso equivale a mi largo de talle, que corresponde a 44.4. Y sobre este largo más largo, voy a venir y voy a trabajar el ancho de mi rectángulo. ¿Qué medida corresponde el ancho de mi rectángulo? Contorno de pecho, que en este caso es 86.5, dividido 2 más 5 centímetros correspondientes al slim fit. Entonces, según esto, para mi talla 34 me da o corresponde a 48,25. Acostúmbrese siempre a trabajar con fórmula, no se acostumbre a trabajar por medida, porque las medidas o los números cambian de acuerdo a la talla con la que usted esté trabajando. Entonces cierro mi rectángulo y
sobre el rectángulo voy a venir y voy a marcar, o voy a venir y voy a bautizar las líneas del cuerpo. Es importante siempre que usted trabaje que marque las líneas del cuerpo con las que está trabajando. ¿Por qué? Porque eso le permite tener una mayor visualización de lo que quiere lograr o de lo que está buscando. Entonces, en este caso, yo voy a venir y voy a decir que siempre voy a trabajar de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Entonces, voy a trabajar o voy a identificar cuál es mi punto de cuello y cuál es mi punto de cintura. Entonces, en este caso, tengo mi línea superior que corresponde a la línea de cuello, tengo la línea inferior que corresponde a la línea de cintura y tengo mi línea de centro atrás, mi línea de centro frente. Estos puntos de referencia va a ser o va a permitir que usted logre identificar por dónde va el cuerpo. Entonces, si usted revisa, es como si estuviéramos trabajando la mitad del cuerpo, este siendo centro frente, este siendo centro atrás y teniendo la línea de cuello y la línea de cintura. Las fórmulas las sacan, insisto, del manual. ¿Qué es lo único que he hecho? Dar el largo de talle y la mitad del contorno de pecho más 5 centímetros correspondientes al slim fit. Listo. Si ya tengo cuello y ya tengo cintura, ¿qué otro contorno me hace falta identificar? Me hace falta identificar el contorno de pecho. El contorno de pecho se trabaja o digamos que sale de una fórmula o la fórmula que está en el manual que corresponde a pecho, es decir, contorno de pecho dividido en 6 más 9 centímetros. Entonces, en este caso, voy a tomar 86.5, lo voy a dividir en 6 partes y a eso le voy a sumar 9 centímetros. Esto me dice que me da 23,4 para la talla 34. ¿Cómo lo voy a marcar? Siempre lo voy a marcar de cuello hacia cintura, es decir, que esta medida o esta fórmula que estoy trabajando, que corresponde a línea de profundidad de sisa, siempre va a ir desde la línea de cuello hacia la línea de cintura. Y me dice que la fórmula equivale a pecho dividido en 6 más 9. Recuerde que P corresponde a contorno de pecho. Recuerde que nuestro manual siempre funciona por fórmulas y esas fórmulas o esas medidas deducidas se convierten en constantes. En este caso, la letra P lo que me está indicando es que es una constante. Entonces, ya tengo la línea de cuello, tengo la línea de cintura y acabo de marcar la línea de profundidad de sisa. Esta línea de profundidad de sisa es por donde pasa o por donde va el contorno de pecho. Les recuerdo la importancia de marcar o bautizar las líneas porque nos permite tener un poco más claro cómo es que va cada una de estas líneas sobre el cuerpo. Entonces, en este caso lo único que he hecho es un rectángulo. Este rectángulo corresponde a la estructura base superior y sobre este rectángulo estoy marcando posterior y delantero, lo cual me indica que tengo un plano unido por costado. Ya tengo entonces la línea de profundidad de sisa, que es por donde va el contorno de pecho. Debo trabajar ahora las divisiones por ancho. ¿Qué ancho encuentro? Encuentro ancho de espalda, encuentro ancho de pecho y costado. Para poder identificar el costado, primero debo identificar el ancho de pecho y el ancho de espalda. Según esto, el ancho de espalda corresponde a P, o sea, contorno de pecho, dividido en 7 más 6 centímetros. Entonces voy a venir acá, voy a aplicar la fórmula y según esto me dice que el ancho de espalda, o sea P, dividido 7 más 6 centímetros equivale a 18.3. Vengo y marco mis 18.3, ¿de qué manera? Siempre de centro atrás hacia centro frente, porque lo que estoy buscando es el ancho de espalda, es decir, la parte posterior. Desde ahí escuadro en ángulo de 90 grados. Y si quiero seguir con la misma rigurosidad, vengo y digo que esta medida de acá corresponde al ancho de espalda. Esto con el fin de ¿qué? De que usted no vaya a tener inconvenientes, insisto, con la marcación o con la señalización que está trabajando. Si quiere
puede venir acá y coloca la fórmula o lo que está marcando, que me dice que P, o sea, contorno de pecho, dividido en 7 más 6 centímetros. Listo, para venir a trabajar entonces el ancho de pecho, me dice que tome P, o sea, contorno de pecho, lo divida en 7 y a eso le sume 5 centímetros. En este caso, para la talla 34, equivale a 17.3. Entonces vengo aquí, marco 17.3 y sobre ese escuadro buscando la línea de cuello. ¿Qué debo tener en cuenta? Vuelve y juega que esta línea de acá corresponde al ancho de pecho. Y si quiero recordar cuál es la fórmula, lo único que debo venir a hacer es venir y marcar acá que de este punto a este punto estoy marcando P, que equivale a contorno de pecho, dividido 7 más 5 centímetros. Listo, si ya tengo mi ancho de pecho y mi ancho de espalda, ahora necesito identificar mi costado. Para poder identificar el costado, lo que me está diciendo el manual es, tome su ancho de pecho, tome su ancho de espalda por línea de profundidad de sisa y divídalo en dos partes iguales. Entonces, ¿qué debo venir a trabajar acá? Mi ancho de pecho, mi ancho de espalda y ubicar la mitad correspondiente a la medida que me están entregando. Vengo y marco la mitad, desde ahí escuadro, hacia dónde voy a escuadrar, hacia la línea de cintura, para poder identificar cuál es la parte del posterior y cuál es la parte del delantero. Si quiero, entonces vengo acá y digo que esta línea corresponde a costado y que lo único que hice fue venir y tomar mi ancho de pecho, mi ancho de espalda y dividirlo en dos partes iguales para que pudiera identificar el costado. Este croquis y estas líneas que estoy marcando es el punto de partida para poder tener la estructura base de cualquier básico superior, es decir, tanto para infantil como para masculino vamos a trabajar siempre la misma estructura. Entonces, ¿qué líneas tengo marcadas? Tengo cuello, tengo centro atrás, tengo centro frente, tengo cintura, luego tracé línea de profundidad de sisa, luego fui con ancho de espalda, ancho de pecho y por último costado. Este es el primer punto. Ya después de esto voy a empezar a trabajar siempre de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, es decir, que lo primero que debo marcar en este caso es olvidarme del delantero y empezar a trabajar la parte posterior. ¿Por qué se traza primero la parte posterior? Porque del posterior salen muchas medidas referentes para poder trabajar la parte del delantero. Entonces, en este caso lo primero que debo venir a trabajar es, si voy a trabajar de arriba hacia abajo, de atrás hacia adelante, la base del escote. ¿Qué debo tener en cuenta? El escote funciona de diferentes maneras. Entonces, primero, cuando yo trabajo en este punto, de centro atrás, cuello, tengo mi punto de séptima cervical. Resulta que en masculino lo que más vale o lo que más costo tiene es el cuello, es decir, en femenino uno trabaja la horma por medio de pinzas, que levante, que ajuste, que dé una mejor estructura. En masculino uno no trabaja volumen en busto, ni trabaja pinzas, ni trabaja ningún otro tipo de desarrollo, sino que lo único que se enfoca es la base del escote o la base del cuello. ¿Por qué? Porque en masculino se cree que vienen las camisas y las camisas están diseñadas o pensadas para poder colocar corbatas, corbatines o cualquier otro tipo de elemento. ¿Qué debo tener en cuenta? Si yo dejo en ceros sobre mi punto de séptima cervical, por cuestión de movimiento, por cuestión de ergonomía, este punto de séptima cervical, en el momento en que yo le coloque un cuello, voy a empezar a tener conflictos, es decir, es como si este fuese mi cuerpo y sobre el cuerpo yo empezara a generar tensión a la altura de la nuca, lo cual va a hacer que tenga conflictos, en especial si tengo una base sobre el que voy a hacer una camisa y esa camisa va a empezar a tener, digamos que, horas de postura sobre el cliente. ¿Qué quiere decir? En este caso me está diciendo que sobre mi punto de séptima cervical suba 0,3. Eso es lo que me está indicando el manual. ¿Qué debo tener en cuenta? Entonces, punto de séptima cervical y subo 0,3.
¿Por qué le estoy subiendo esos 0,3? Porque en el punto de séptima cervical tengo un eje de rotación que corresponde a el cuello, es decir que si yo dejo en este punto de séptima cervical una base que suba, voy a empezar a tener conflictos con la estructura. Esto de acá lo trabajo porque resulta que en femenino yo no trabajo la preferencia del cuello, es decir, por lo general trabajo escotes. En infantil pues puedo tener la mezcla de los dos, mientras que en masculino sí o sí siempre debo tener en cuenta que mi punto de partida o lo que me va a dar una buena horma en camisa va a ser la estructura del cuello. Entonces, ya aquí vine y modifiqué mi punto de centro atrás y le subí 0,3, es decir que ahora en ese punto es donde va a empezar a salir mi escote. ¿Qué debo tener en cuenta ahora? Ya tengo mi punto de referencia en centro atrás para escote, voy a venir y voy a marcar el ancho del escote. Según el manual me dice tome P, o sea contorno de pecho, divídalo en 20 y a eso súmele 3,7. Entonces, vengo acá y voy a hacer un alto o voy a hacer un paréntesis dentro de lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces voy a venir y voy a marcar el escote. Insisto, voy a hacer un paréntesis para darles una explicación. Entonces, según esto me dice el manual, tome P, divídalo en 20 y a eso súmele 3,7. Eso equivale a la letra A, es decir, que voy a empezar a generar otra constante. Entonces, ¿qué debo tener en cuenta? Que para mi talla 34 equivale a 8 centímetros. Vengo desde centro atrás, línea de cuello y marco los 8 centímetros. Ya tengo mi ancho de escote, ahora me está diciendo que debo subir para poder tener la recuperación, tal cual como me lo está mostrando la imagen de apoyo, de qué manera debo venir y marcar. Entonces, desde ese punto, ángulo de 90 grados, y vengo y marco A dividido en 3, es decir que esto de acá, que equivale a 8 centímetros o que es igual a la letra A, voy a venir y lo voy a dividir en 3 partes iguales. Entonces, vengo y subo la medida correspondiente y desde ahí voy a venir y voy a marcar, ahora sí, la referencia de mi escote. Voy a dejar hasta acá, insisto, esto es un paréntesis para darles una explicación. Y voy a venir acá y voy a marcar en mi parte del delantero el escote. El escote me dice que debe ser A dividido, A menos 0,5. Entonces vengo acá y tomo, en este caso, mis 8 centímetros, que corresponde a de donde salió A, de la medida del posterior o del escote posterior, y le resto 5 milímetros. Vengo y marco y me dice que la profundidad del escote equivale a A completa, es decir, 8 centímetros. Marco y vengo y cierro el espacio o el croquis por donde voy a venir y voy a trabajar. Entonces, si yo vengo aquí y marco con mi curvígrafo o con mi sisómetro los escotes o las curvas de escote, tendría que venir parte más curva hacia arriba, parte más recta hacia abajo y marcar la parte, en este caso, de escote posterior. Recuerde que la curva siempre debe descansar sobre la recta. Y vengo acá y marco la curva correspondiente al escote delantero. Recuerde que la curva siempre debe descansar sobre la recta. Entonces, en este caso, voy a venir y voy a tomar las medidas de mi escote. Entonces, vengo acá, puede ser con el metro, curvígrafo o regla, ya con lo que usted prefiera, y voy tomando las medidas. Entonces, empiezo en este punto y voy sumando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 y medio, 8,7. Me está dando el recorrido del escote posterior. 8,7 equivale a la mitad del recorrido, es decir que cuando yo duplique este posterior voy a tener acá efecto mariposa y tendría de escote posterior que duplicar la medida. Es decir que el escote posterior me estaría quedando de 17,4. Listo, ahora el escote el escote delantero. Entonces vengo y tomo, puede ser mi curvígrafo, mi metro o la regla y voy dando o sumando la medida. Entonces en este caso, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, me perdí, vuelve y juega, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y un poquito, 13.2 más o menos. Vuelve y juega. Estos 13.2 que estoy marcando corresponde únicamente a la mitad del cuerpo, perdón, en este caso a la mitad del delantero, es decir, que cuando yo lo duplique necesito 13.2 hacia el lado derecho y 13.2 hacia el lado izquierdo. Es decir, que voy a trabajar con una medida de 26.4, o sea, duplico esta de acá, duplico esta de acá. ¿Qué quiere decir? Que estoy teniendo 26.4 de la parte del delantero más 17.4 de la parte del posterior. Recuerden que todo lo estamos trabajando en centímetros. Es decir, que en este caso, al sumar 26.4 más 16.4 me estaría dando un total de 43.8. Estos 43.8, ¿por qué hago, digamos que el ejercicio, la explicación? Resulta que si usted está haciendo una talla 34, el contorno de su cuello equivale a 34 centímetros. Si el contorno de mi cuello en este caso me está dando 43.8 centímetros, quiere decir que estas fórmulas con las que estoy trabajando están mal. ¿Por qué? Porque el recorrido de mi escote o el recorrido de mi cuello que corresponde a la talla que estoy trabajando debería darme 34. Entonces, todo este paréntesis o toda esta explicación la he hecho para decirle que el P dividido en 20 más 3.7 que tiene su manual está mal. Por favor, tache esos 3.7 y coloque 2.5 reemplazando esos 3.7 o máximo 2.7. ¿Qué quiere decir? Que ahora, cuando usted vaya a marcar sus escotes, lo que va a tomar es su contorno de pecho, es decir, letra P, dividido 20 más 2.5. Entonces, todo lo que he marcado hasta el momento, por lo menos correspondiente a cuellos o a escote, está mal trabajado. Es decir, que voy a venir y voy a borrar, únicamente estaba haciendo el ejercicio y la explicación. Yo no necesito que usted se equivoque o que usted haga esto que yo estoy haciendo, sino que lo que necesito es que tenga claro por qué y cómo es que le estoy diciendo que modifique su manual para que el recorrido de su escote le dé 34 y no 43.8, que es lo que me está dando. Tenga en cuenta que usted siempre que vaya a tocar o siempre que vaya a tomar un básico superior masculino, el recorrido del escote o el contorno de cuello debe ser correspondiente a la talla con la que usted está trabajando. Entonces, borrón y cuenta nueva, vuelve y juega, decimos que tenemos nuestro croquis, cuello, cintura, línea de profundidad de sisa, ancho de pecho, ancho de espalda, centro frente, centro atrás, que modifiqué mi punto de séptima cervical. ¿Por qué lo modifiqué? Porque es un eje de rotación y el escote, en este caso el cuello masculino, debe ser lo suficientemente ajustado para que pueda tener corbata y corbatín. Entonces, básicamente lo que me está pidiendo es, tome su contorno de pecho, en este caso talla 34, 86.5, divídalo en 20 partes iguales y a eso súmele, recuerde que ya no va a ser 3.7 sino 2.5. Es decir que equivale ahora mi escote a 6.8. Entonces vengo y marco los 6.8 y sobre ese punto escuadro para poder tener el ancho de mi escote. Entonces vuelve y juega, recuerde que el ancho del escote en este caso es P dividido 20 más 2.5. Ya le expliqué por qué me va a modificar los 2.5 para que por favor lo raye en su manual y no se le olvide nunca que el recorrido del escote posterior y delantero en masculino corresponde a la talla con la que usted esté trabajando. Entonces aquí ya tengo el ancho de mi escote, ahora me hace falta la recuperación o la altura, tal cual como me lo está mostrando la imagen de apoyo. Es decir que debo venir en este punto y tomar
mi constante número A, que equivale o que corresponde a P dividido 20 más 2.5. Para que no haya pierde, voy a tomar acá la letra A y voy a decir que según esto, para la talla 34 equivale a 2.2. Y que esa va a ser la constante con la que voy a estar trabajando. Es decir que en este punto que mi manual me está diciendo, desde donde está el ancho de su escote, suba A dividido 3, es decir que tomo A y lo divido en 3 partes iguales, que es lo que me corresponde a 2.2. Entonces vengo acá y marco 2.2, perdón, esto es A dividido 3. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces, repito, desde donde está mi punto de ancho de escote, voy a subir A dividido 3, que corresponde a 2.2. Esta A varía en todas las tallas porque el contorno de pecho es diferente, es decir que estos 2.2 únicamente aplican para la talla 34. De acuerdo a la talla, usted debe ir modulando la fórmula con la que esté trabajando. Ya tengo entonces mi punto de séptima cervical, mi punto de cuello-hombro. Voy a venir a marcar ahora el largo de hombro. El largo de hombro o la medida de hombro se compone siempre de dos medidas. Está la caída de hombro y está el largo de hombro. En este caso, según el manual, me está diciendo que la caída de hombro equivale a la letra A, o sea, mi constante, dividido en 6. Para tener referencia, otra vez, mi letra A es igual a pecho dividido 20 más 2.5, que en este caso son 6.8. Esa es la constante con la que yo voy a estar trabajando. ¿Qué quiere decir? Que voy a tomar los 6.8 y los voy a dividir en 6 partes iguales. Y voy a tomar desde donde está mi ancho de espalda por línea de cuello y voy a dar mi caída de hombro, que en este caso equivale a 1.1. Marco, nunca dejo una línea huérfana, es decir, que tomo mi punto de referencia y escuadro para saber que ese es el punto con el que voy a trabajar. Para saber cuánto es el ancho del hombro, entonces me dice que desde donde está la caída del hombro, que es lo que acabo de marcar, que corresponde a, en este caso, A dividido en 6, me dice que desde donde está el ancho de espalda salga o aumente 1 centímetro. Entonces voy a venir y desde donde está mi caída de hombro, que es lo que acabo de escuadrar, voy a salir desde ancho de espalda 1 centímetro. Marco y ahí sí vengo y marco desde donde está mi punto de cuello-hombro hasta donde está el ancho o el largo de mi hombro en línea recta. ¿Qué debo tomar como referencia? Me está diciendo que el largo de hombro corresponde a la letra B. Entonces de una vez voy a venir y voy a tomar el largo de hombro, que es una medida deducida, que en este caso me está diciendo que equivale a 13 centímetros y que según mi plano eso corresponde a la letra B. Entonces vengo acá, marco y digo que esto, o que B, que en este caso viene siendo hombro según nuestro manual, equivale a 13 centímetros. Listo, para continuar marcando el plano, voy a dejar el escote para el final para poder verificar ya cuando tengamos marcado el delantero y el posterior cuánto o de qué manera marco los 34 centímetros que debe tener el recorrido del escote. Entonces voy a marcar ya la sisa, que es el punto de referencia o lo siguiente que debo trabajar. Las sisas la voy a trabajar de qué manera. Vengo y tomo la mitad desde donde está el ancho de espalda hasta donde está el punto de hombro, es decir, ancho de espalda, punto de hombro, línea de profundidad de sisa y ubico la mitad. Sobre esa mitad voy a marcar de la mitad hacia arriba, línea recta, de la mitad hacia abajo, con el curvígrafo o sisómetro. ¿Qué debo tener en cuenta? Fíjese que la curva hace intersección con la recta y en ningún momento la curva está entrando de donde está el ancho de espalda. Es decir, si yo hago esto de acá, entro desde donde está mi ancho de espalda, estaría trabajando mal la sisa. Siempre buscar estos puntos de intersección. Costado
que descanse o que toque la curva o el curvígrafo, el ancho de espalda y que toque la línea recta que trabajé de la mitad hacia arriba. Entonces fíjese, costado, ancho de espalda y hago intersección con la línea recta que trabajé hacia la parte de arriba. Esa es la forma para poder tener ya la sisa. En este caso puedo decir que tengo cintura, centro atrás, el escote o la curva de escote todavía no lo he marcado, lo voy a marcar al final para poderles mostrar de qué manera es que modifico la fórmula para que me quede los 34 centímetros. Vengo acá y doy caída de hombro, largo de hombro para poder tener el largo de hombro y vengo acá y doy mi sisa para poder ya tener la base posterior masculina talla 34 superior. Ya teniendo esta parte posterior lista, voy a empezar a marcar la parte correspondiente al delantero. Entonces, según mi manual y manejando la misma estructura que trabajé en la parte del posterior, voy a ir siempre de arriba hacia abajo, en este caso de centro hacia adelante. En este caso voy a ir de arriba hacia abajo, de centro hacia costado. Entonces, según esto me dice, primero identifique su escote, tanto el ancho como el largo. Luego del escote identifique su caída de hombro, luego de su caída de hombro, del largo de hombro, marque su sisa, recuperación de talle y punto de vértice o pinza. Entonces, según esto, para poder trabajar el ancho del escote me dice, tome su constante A, que equivale a 6.8, y réstele 0,5. Entonces vengo acá y le resto 0,5 a mi constante A. Y me dice que el largo del escote es A completa, es decir, 6.8 correspondiente a la talla 34. ¿De dónde saqué esa letra A? De la medida o la fórmula con la que trabajé el escote posterior. Entonces vengo acá y marco por dónde va a quedar mi escote delantero. Desde donde marqué el escote delantero, entonces tengo aquí por línea de ancho de pecho y cuello que identificar la caída de hombro. La caída de hombro en este caso equivale a la letra A dividido 3 más 1 centímetro. Entonces letra A dividido 3, 2.1 para la talla 34 más 1 centímetro, es decir, 3.2. Vengo acá, marco. Recuerden, no dejo líneas huérfanas. Vengo y escuadro para tomar ese como punto de referencia. Para saber cuánto es el largo de hombro, entonces me dice tome B, que en este caso es largo de hombro posterior, y páselo al delantero. Entonces ya sé que B equivale a 13 centímetros. ¿Qué es lo que debo venir a marcar? 13 centímetros correspondientes al largo de hombro delantero. Vengo, ¿cierto? Y desde ahí voy a marcar la sisa. ¿De qué manera marco la sisa? Desde donde está el punto de hombro por ancho de pecho, ubico la mitad. Desde esa mitad hacia arriba marco en línea recta y luego tomo mi curvígrafo o sisómetro y ubico punto de costado, hago intersección con mi línea de ancho de pecho y busco que mi curva haga intersección con la parte recta superior. Y ahí vengo y marco entonces mi sisa correspondiente a la parte del delantero. Siempre femenino, masculino e infantil voy a trabajar las sisas de esta manera. Profe, pero es que el manual aquí dice que divida en dos y que trace un ángulo de 45 y que le ponga tanta medida. No. Si usted lo trabaja de esta manera como está el manual, va a obligar a que dé una curva amorfa de la sisa. Es mejor o preferiblemente que usted siempre lo trabaje la mitad, de la mitad hacia arriba, recta, de la mitad hacia abajo, curva. Entonces voy a ir anotando fórmulas que no he anotado. Entonces aquí me dice que para el ancho del escote delantero, me dice que tome mi letra A menos 0,5. Para el largo del escote me dice que tome mi letra A completa. Para la caída de hombro me dice que baje A dividido 3 más 1 centímetro. Y para el largo de hombro me dice que tome la letra B con la que estoy trabajando. Ya en este punto que tengo
la parte del delantero, la parte del posterior, voy a venir a trabajar lo que se conoce como recuperación de talle. Recuerde que las cinturas siempre van a tener desniveles, es decir, siempre va a haber un punto de cintura posterior, siempre va a haber un punto de cintura acostado y siempre va a haber un punto más abajo de cintura delantera. ¿Por qué? Porque hay mayor recorrido hacia la parte del delantero que hacia la parte del posterior. En este caso, voy a venir y voy a trabajar mi recuperación de talle, que según el manual lo que me está diciendo es: tome su línea de centro frente desde donde está la línea de cintura y baje A dividido 6. Es decir que vengo y marco mi constante de A dividido 6 y esto es lo que corresponde a recuperación de talle. Entonces vuelvo y juega, lo único que hice fue desde donde está mi línea de cintura por centro frente, vine y bajé A dividido 6. Todo lo trabajo es de acuerdo a las fórmulas del manual. La única corrección que tengo en la fórmula del manual es la parte del posterior, o sea, el escote, y cómo trabajar las sisas. Ahora, para poder identificar mi separación de busto, que en masculino no sería separación de busto, sino vértice de pinza, voy a venir y voy a tomar el ancho de pecho y lo voy a dividir en dos partes iguales. Es decir que vengo acá y marco la mitad y desde ahí escuadro en ángulo 90 grados hasta tocar o hacer intersección con la recuperación de talle. ¿Qué fue lo que hice? Ubiqué mi línea o vértice de pinza y lo que tomé fue desde donde está mi centro frente hasta donde está mi ancho de pecho, lo ubiqué en dos partes iguales y escuadré hasta tocar o hacer intersección con la recuperación de talle. Para cerrar el plano, lo único que hago es que tomo desde donde está cintura acostado hasta donde está mi recuperación de talle vértice de pinza y marco en línea recta. Entonces en este punto se puede decir que ya tengo recuperación de talle delantera, recuperación de talle posterior, tengo mi posterior y mi delantero. ¿Qué me hace falta? El escote. Entonces para marcar el escote delantero lo primero que voy a hacer es desde donde está mi recuperación de talle hasta donde está mi punto de cuello-hombro delantero, voy a marcar una diagonal. Esta diagonal va a ser solamente un punto de referencia que voy a venir y voy a trabajar. Voy a tomar mi curvígrafo y voy a venir y voy a marcar la parte correspondiente a la curva del escote posterior. Entonces, en este caso, voy a venir y voy a decir que mi curva posterior o mi escote posterior tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros. Es decir, que cuando yo lo duplique, me va a dar 14 centímetros. Si tengo 14 centímetros ya en la parte del posterior, para completar los 34, que es la talla que estoy trabajando, ¿cuánto me debe dar el escote del delantero? Me debe dar 20 centímetros duplicado, quiere decir que solamente en esta parte posterior me debe dar 10 centímetros. Recuerde que el escote es lo que marca la talla o la medida con la que se esté trabajando. Entonces en este caso, vengo acá, fíjese, yo no estoy obligando las curvas, ya ellas me van a ir dando solitas, que lo único que estoy haciendo es, desde donde está mi punto de referencia o mi centímetro, estoy viniendo a marcar ya los 10 centímetros con los que estoy trabajando. Entonces, vengo y lo único que hago es contar, ¿cierto? Y ya ahí automáticamente tengo 10 centímetros de escote delantero, 20 centímetros al duplicarlo, y en este caso tengo 7 centímetros de escote posterior, que al duplicarlo me darían 14. 14 más 20, talla 34. Siempre deben validar. A mí en este caso me está dando 7 y 10. Usted le puede dar 7.5, 9.5, le puede dar, digamos que ya las medidas van variando porque cada uno tiene un trazo diferente. Lo único que no puede variar es que cuando usted tome la medida de sus escotes, no le dé los 34 centímetros con los que está trabajando. Esta línea diagonal se marca para que usted no vaya a entrar de ese punto. O sea, si usted me trabaja una curva de esta manera, pues vamos a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque va a empezar a entrar o va a empezar a generar barriga hacia la parte del escote delantero. Y si a eso le va a montar un cuello, le va a quedar con una estructura no proporcional a lo que está trabajando. Es decir, que cuando usted una esto ya en producto real, se debe ver la circunferencia de su escote completo y no como si tuviera acá el escote posterior y aquí entrara o tuviera una forma de corazón
en su escote delantero. Básicamente en este punto, ahora sí, ya puedo decir que tengo mi básico superior masculino slim fit talla 34 y este es mi posterior. Y que aquí tengo mi básico superior masculino slim fit talla 34 delantero. Por si le queda duda, si todavía no logra visualizar o no es muy claro para usted por dónde está pasando su básico, voy a tomarme el atrevimiento de retener los puntos de referencia con los que estoy trabajando. Entonces, centro atrás. Recuerde que en centro atrás estoy subiendo 0,3, marco mi escote. Marco mi punto de hombro, mi sisa, parte recta hacia arriba, parte curva hacia abajo, mi costado y la cintura. Para la parte del delantero igual, vengo y marco entonces mi centro frente, incluyendo la recuperación de talles, mi cintura hasta donde está mi recuperación de talle, tocando el vértice de pinza, mi cintura desde vértice de pinza hasta costado, mi vértice de pinza, mi sisa, que corresponde línea recta, parte superior, curva, parte inferior. Mi escote, mi hombro y ya por último el escote. Este sería básicamente el croquis de mi básico Slim Fit talla 34. Esta fórmula que estoy corrigiendo para el escote en Slim Fit aplica de la misma forma para patrón clásico, ¿sí? Es decir que usted debe tener en cuenta que su escote siempre debe dar el recorrido de la talla con la que usted esté trabajando.